desciende y ministra nuestros corazones, que es para agradecerle al Señor por lo que Él hace. Agradecerle por lo que Él viene haciendo, ¿sí? No sé cómo empezamos la semana, no sé cómo empezamos el mes, pero siempre agradeciéndole a Dios por lo que Él nos da. Sea poco, sea mucho, sea lo que sea, el Señor siempre nos bendice y nos bendice de tal manera que solo hay palabras de gratitud, solo hay palabras de amor hacia el Señor. Y qué maravilloso que los hombres están en ese lugar donde comentaba la pastora de Santuario de Fe, compartiendo el aniversario de su iglesia y recibiendo mucha palabra, recibiendo mucha unción del Señor que la van a traer para nosotros. Qué maravilloso lo que hace el Señor en cada uno de sus hijos, ¿sí? Y qué manera de agradecerle es con nuestro tiempo. Qué manera de agradecerle al Señor es con nuestra obediencia. Qué manera de agradecerle al Señor en este tiempo porque Él nos regala cosas que nosotros ni lo pensábamos. Sea poco, sea mucho, sea como sea, el Señor nos bendice. Y darle toda la gloria y la honra a Él en este tiempo, porque Él nos quiere hablar, Él nos quiere dar una enseñanza preciosa para nuestras vidas. ¿Con qué expectativa has venido hoy? ¿Con qué expectativa está tu corazón hoy para recibir lo que Él tiene para el Señor? No sea para el hombre, sino que sea para la gloria de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque para Él es la gloria, porque para Él es toda la bendición y toda la gratitud hacia nuestras vidas. Y qué triste cuando un hijo de Dios no lo bendice, qué triste cuando un hijo de Dios se corre de su camino, se aparta de su camino, que ya no tiene esa cobertura para con Dios. Qué triste cuando dependemos no de Dios. Qué triste cuando dependemos de otra cosa y no de Dios. Qué triste cuando nos desarraigamos de la presencia del Señor. Porque ahí no está la bendición. Porque ahí no está la cobertura. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Que separado de Él, nada podemos. Y algo de eso que vamos a hablar, de la pertenencia, del ser agradecido, de estar arraigado a la vida, que es Él. Porque en este tiempo vamos a tener que terminar arraigados de la vida. Pero a veces, ¿sabe lo que pasa? Que parece que nosotros somos la vid y Dios es la rama. Porque a veces pasa así en nuestro corazón, que lo tenemos a Dios para un lado, para el otro, con nuestros caprichos, con nuestros deseos, y no nos damos cuenta que Él es la vid. Y nosotros somos las ramas, los pámpanos, que nosotros necesitamos de Él, no Él de nosotros. Y qué triste cuando nos desprendemos, cuando sutilmente nos separamos de la presencia de Dios. Que cuando nos damos cuenta estamos separados de Él. Y cuando estamos separados hay peligro, hay consecuencias feas en nuestra vida. Sin ir más comentario, sin ir más, vamos a la palabra central, que habla de una palabra que es conocida, que el hermano Omar la compartió, que habla de Juan 15:5, que es muy conocida la palabra. San Juan 15:5. Que yo subrayé dos palabras que habla el versículo. Si la encontraron, nos ponemos de pie para leer su palabra. Compartan lo que no tiene. San Juan 15:5. ¿Amén? Amén. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separado de mí
nada podéis hacer. Amén. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, en todo momento, Padre. Te damos gracias, Señor, porque queremos escuchar, Señor, tu dulce voz nuevamente, papá. Te pedimos, Padre, que tú nos estés hablando al corazón, Señor. Que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, y no oidores, Padre. Que puedas, Señor, llevar esta reunión tú, Señor, que no sea palabra de hombre, que sea palabra de tu Espíritu Santo, ministrando a tu pueblo, Señor. Echamos afuera todo espíritu contrario al tuyo que se quiera levantar en esta hora, Señor, todo espíritu de distracción, todo espíritu de cansancio, todo espíritu de mentira, Padre, en el nombre de Jesús, que quede sujeto a tu autoridad, papá. Gracias te damos por esta reunión, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice que yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí no puede llevar mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Porque Él dice, el que permanece y separado, dice, hay un peligro, hay un llamado de atención de parte del Señor, porque dice, el que permanece en mí y yo en Él, lleva mucho fruto, pero separado de Él, nada podemos hacer. Habla de pertenecer y habla de separación. Por eso lo que yo decía cuando empezábamos, que es triste que es estar separado de Él y estar dependientemente de otro o de alguien o de mi trabajo. Muchos de nosotros, casi todos fuimos dependientes de algo, ¿sí? Dependiente del alcohol, dependiente de una pastilla, dependiente al cigarrillo, dependiente a drogas, a muchas cosas fuimos dependientes, ¿sí? ¿Qué es lo que nos hace dependiente? Algo o alguien, dependiente al pecado, dependiente al internet, dependiente a otro, codependiente a alguien. A veces no podemos seguir adelante porque no tenemos a alguien al lado, codependiente de algo o de alguien. Pero dice que el Señor, el Evangelio, nos invita a estar en un estado más noble, más puro, con un propósito, que es la vida. Y Dios nos quiere y nos invita a que estemos arraigados a su vida, que nos volvamos dependientes totalmente de Él. Porque como le decía, no, siempre fuimos dependientes de alguien o de algo, pero en este tiempo el Señor nos invita a ser dependientes solamente de Dios. Amén. ¿Sí? Dependientes solamente de Dios y volvernos Cristo dependiente de Él. Ya no dependo de algo, ya no dependo de alguien, ya no dependo de un remedio, ya no dependo de las redes sociales, yo dependo de Cristo Jesús. Volvernos Cristo dependientes de Él. ¿Y cómo nos volvemos Cristo dependientes de Él? Cristo dependiente de su palabra, primeramente. Cristo dependiente de su palabra, porque en Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Cristo dependiente de su palabra. Cristo dependiente de su palabra. Cristo dependiente de su espíritu. Efesios 5:18 dice, ya no nos embriaguemos con vino, sino ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18, ser lleno del Espíritu Santo. Cristo dependiente de su palabra, Cristo dependiente de su Espíritu. Ser lleno hoy, ser lleno mañana, ser lleno el mes que viene, ser lleno los días del año. Cristo dependiente de su palabra, Cristo dependiente de su Espíritu y Cristo dependiente de su cuerpo, de la cabeza de nuestro Señor. Cristo dependiente de la cabeza y Cristo dependiente de la rama, que es
que son los hermanos, donde corre la savia, donde corre la vida. Ser Cristo dependiente, volvernos Cristo dependiente a su palabra, a su espíritu, a su cuerpo, Cristo Jesús. Ya no depender de otra cosa, sino que depender de Cristo Jesús en nuestra vida. Y el Señor nos invita en este tiempo a ser dependientes totalmente de Él. Terminar el año dependiente de Cristo, no depender de otra cosa, sino que depender de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. ¿Y qué peligro hay en este tiempo? Estar separado de Cristo, estar perteneciendo a alguien o a algo. El Señor nos invita en este tiempo a ser dependientes de Él. Y la palabra dependencia significa estar sujeto o sometido a una autoridad mayor que nosotros. ¿Dependientes de quién? Dependientes de una autoridad mayor que es ¿quién? Cristo Jesús. Ser dependientes de Cristo Jesús en este tiempo. Y dos cosas que vamos a ver, que nos habla la palabra, de la dependencia y de la independencia. Dos ejemplos que vamos a tomar de lo que es la dependencia, lo que dependieron obsesivamente y totalmente de Dios, y lo que no dependieron, lo que se independizaron, lo que se separaron de la presencia de Dios. Y el peligro de la independencia de Dios trae consecuencias terribles en la vida de un cristiano, en la vida de un hijo. El primer ejemplo de la independencia habla del rey Usías, en 2 Corintios 26, 2 Corintios 26, que habla de el rey Usías, que él fue, que comenzó dependiendo de Dios, ¿sí? Segunda de Corintios 26. Perdón, segunda de Crónicas. Perdón, me equivoqué yo. Segunda de Crónicas 26. Tengo el machete acá, pero a veces no lo encuentro, es como mal que me pierdo. Pero bueno, los machetes ayudan. Segunda de Corintios 26, 4. Segunda de Crónica, perdón, sigo con. El primer ejemplo del rey Usías, que empezó dependiendo totalmente de Dios, pero terminó independizándose del Señor. Amén. Segunda de Corintios 26 dice, de Crónicas, dice, él hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, conforme a las cosas que había hecho, anunciadas a su padre. Dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. ¿Qué dice? Que él persistió, que él hizo lo recto delante de Dios. Dice que el rey Usías, en los tiempos del rey Usías, dice que Dios lo bendijo de tal manera que le dio sabiduría, le dio ejército, le dio caballos. Él fue un inventor de grandes cosas, de máquinas. Dice que Dios lo bendijo de tal manera que él hizo y persistió en buscar a Dios, ¿sí? Dice que él se hizo fuerte porque él tenía un ejército, porque él había inventado máquinas para vencer al enemigo, pero no con su fuerza, no con su inteligencia, sino porque Dios lo bendijo de tal manera, porque él dice que buscó, persistió en buscar el rostro de Dios, lo
dio tantas cosas porque él dice que persistió buscando a Dios. Pero miren lo que pasó cuando él se hizo fuerte. Miren lo que sucede cuando nosotros nos creemos que la bendición es por nosotros mismos, que es porque soy fuerte, porque soy famoso, porque tengo mis recursos. Miren lo que pasó con el rey Usaías. En 2 de Crónicas 26, 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció porque se rebeló contra Dios, dice. Dice que cuando se hizo fuerte, su corazón se rebeló contra Dios. ¿Y cómo terminó el rey Usías los últimos días de su vida? Con lepra. Murió lleno de lepra. ¿Cuántos conocen la historia del rey Usías? Dice que él se engrandeció, que su corazón se hizo fuerte. Él decía, ya no necesito de Dios, porque soy fuerte, porque soy famoso, porque tengo ejército, porque tengo caballos, porque he fabricado cosas para vencer al enemigo, y ya no dependo de Dios, ya dependo de mi fortaleza. Cuando Usías, dice, dejó de depender de Dios, cuando él se sintió tan fuerte y tan autosuficiente, él dijo, no, yo me puedo independizar y ya no necesito buscar el rostro de Dios. ¿Cuántas veces los cristianos ya no buscamos el rostro de Dios, como lo decíamos antes? Ya no buscamos, dice, pedir a Dios el alimento de todos los días o la protección de nuestros enemigos. Ya no necesito levantarme a las 5 o 6 de la mañana y orar al Señor. Ya no necesito orar por mi casa, ya no necesito orar por mi familia. Ya no dependo más de Dios. Me independizo, si total, yo tengo cuántos años de cristiano y yo puedo hacerlo por mí mismo. Cuando sutilmente nos estamos alejando de Dios y nos creemos fuertes y nos creemos que somos valientes, viene la consecuencia del Señor. No es cómo empezamos, sino es que cómo terminamos en el Evangelio. Porque dice que el rey Usías, cuando persistió en buscar a Dios, Dios lo bendijo. Pero cuando se corrió, cuando se independizó de Dios, dice que su triste final, los últimos días de su vida, terminó lleno de lepra y murió. Primer ejemplo de un hombre de Dios que conoció, que gustó de Dios, terminó independizándose de Dios. Y qué triste cuando un cristiano se corre de la cobertura de Dios, cuando se cree autosuficiente, cuando se cree que Él es mejor que Dios, cuando se cree que Él es la vid y que Dios es la rama. Qué triste cuando nos independizamos del Señor. ¿Cómo terminó el rey Usías? Independizándose de Dios. Ya no necesitamos buscar de la presencia de Dios. Ya no necesitamos orar las 24 horas, mañana, tarde y noche. Ya no necesito pedir por mi trabajo. Cuando el Señor te bendice, cuando el Señor te da, más tenemos que depender de Él. Cuando el Señor nos lleva más arriba, más tenemos que humillarnos delante de Él. Eso es ser dependiente de Dios. Cuando el Señor nos engrandece, porque al Señor no le importa que seamos famosos. Al Señor le interesa que seamos dependientes de Él. ¿Cuántos famosos que no encontraban
buscaban la felicidad. Cuántos famosos que tuvieron que darse cuenta que el dinero no era la felicidad, que tenían que humillarse delante de Dios, que tenían que ser dependientes de Dios para poder ser felices. Ser dependiente de Dios es lo maravilloso para un hijo de Dios. Ser Cristo dependiente de la palabra del Señor. Por eso dice, sutilmente nos independizamos, nos desprendemos de la vida. Porque el Salmo 127, 1 y 2, ahí es cuando nos creemos que todo es por nuestra fuerza. Salmo 100, se nos volaron todos los machetes. Salmo 127, 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja lo que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano es el que la guarda, dice. Ahí es cuando nos creemos que todo es por nuestras fuerzas. Ahí es donde está el aviso, el peligro, el llamado de atención del Señor. No es con tus fuerzas, no es con ejércitos. En vano está el que trabaja, el que madruga, el que se esfuerza, el que duerme tarde. Sí, el Señor nos manda a esforzarnos y ser valientes. Sí nos manda a que trabajemos, a que nos esforcemos, no a que estemos esperando que venga el trabajo a la casa. Pero sí entender que siempre tiene que estar Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? En vano son los que trabajan, dice. Ahí es cuando nos creemos que todo lo que hacemos es por nuestras propias fuerzas. Ahí es donde el rey Usías, que su corazón se alejó de Dios y creía que él podía con su poder, con su fuerza, con su ejército. Ahí es donde el corazón de Usías se fue apartando lentamente y sutilmente de la vida. ¿Sí? Por eso, en vano es que trabajen. Si Dios no está en el asunto, si todo lo que nosotros hacemos, si todo lo que nosotros nos esforzamos, no está Dios de por medio, en vano es. En vano es que todo lo que hacemos no esté Dios en el asunto. Amén. Mientras más Dios nos bendiga, como el rey Usías, más tenemos que depender de Dios. Cuando más el Señor nos ponga en alto, más nos tenemos que humillar delante del Señor. Hay cristianos, dice, que vienen por provisión, que adoran, que claman, que ayunan, que se consagran a Dios, que hacen todo lo posible para que Dios los bendiga, y Dios los bendice, y Dios le da la bendición, pero ¿cómo terminan? Olvidándose de Dios, separados de Dios, como el rey Usías. Cuando Dios te bendice con la casa, cuando Dios te bendice con el auto, cuando Dios te bendice con esa pareja, con ese matrimonio, nos terminamos olvidando de Dios. Nos terminamos apartándonos de Dios. Por eso, el primer ejemplo del rey Usías, que comenzó engrandecido, pero terminó separado, independizado de Dios. ¿Amén? Qué triste que es que un hijo de Dios se desprenda de esa vida. Qué triste que es terminar el año separado de Dios, independizado de Dios. Hoy yo voy a hacer lo que yo quiero, hoy yo voy a hacer porque yo tengo habilidades, porque yo soy fuerte, porque tengo mis recursos, y quiero terminar el año independizado de Dios, separado de la vida. Y quiero comenzar el año independizado, desarraigado. Y qué triste, porque el Señor te mira y te dice, qué inoportuno que sos. ¿Qué es lo que estás haciendo?
Si yo te estoy diciendo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, yo soy el que te fortalece, yo soy el que te engrandezco, yo soy el que te doy la fuerza, yo soy el que te bendigo. Pero a veces lo tenemos a Dios con nuestros caprichos, con nuestras ansiedades, con nuestros deseos caprichosos, de decirle, yo soy la vid, y vos, Señor, sos los pámpanos, yo lo puedo, yo con mi fuerza lo puedo hacer, y no. El Señor nos aclara y nos dice, yo soy la vid, y ustedes son los pámpanos. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos lo declaran? Yo soy la vid, dice el Señor. Segundo ejemplo, Sansón, Jueces 13. Muchos conocen la historia de Sansón. ¿Cómo comenzó Sansón? Siendo niño, siendo apartado para el Señor, siendo nazareno, dice la palabra. Dice que él creció y Dios lo engrandeció, lo cuidó, lo apartó. Dios le dio una fuerza sobrenatural, dice la palabra. Y Dios ya te escogió, te hizo, y te escogió y te apartó, te hizo nazareno, recibido, que Él te apartó, que Él ya te escogió. ¿Pero para qué te escogió? Para que seamos dependientes totalmente de Él y que podamos escuchar solamente la voz de Dios. Porque dice que Sansón, siendo de chico, la presencia del Señor fue manifestándose tremendamente en su vida. Y cuando creció, le dio una fuerza sobrenatural a Sansón. Pero tristemente, Sansón no terminó como Dios quería, sino que Sansón se fue alejando sutilmente y silenciosamente de Dios. Sansón creyó que con su fuerza sobrenatural lo iba a poder lograr, que iba a tener fama, que iba a tener mujeres, que iba a tener todo lo que él quería, y lo tenía a Dios como si fuera las ramas y que él era la vid. Sansón dice que era fuerte, pero dice que él vivió una vida engañada, porque él pensó que desde chico, cuando Dios estaba en él, su mamá lo consagró, Dios lo consagró, su mamá oraba por él, él pensó que iba a hacer todo lo que él quería, pero no. Dice que Sansón terminó humillado, avergonzado, sin ojos, sin visión espiritual. ¿Y qué sucede cuando nos desprendemos? ¿Y qué sucede cuando nos autosuficiencia en nuestra vida? Cuando no dependemos más del Señor. Terminamos avergonzados, terminamos sin visión espiritual, terminamos sin visión espiritual y terminamos lamentablemente esclavos del pecado. Dice que Sansón terminó siendo esclavo del pecado, de sus enemigos, terminó sin ojos, quebrantado, porque él se apartó, porque él se desprendió de la vid. Y así terminan los hijos de Dios cuando nos apartamos de la vid. Cuando creemos que nosotros somos la vid, cuando creemos que nosotros con nuestra fuerza podemos hacer todo, terminamos así, sin visión espiritual, quebrantados en nuestro corazón y queriendo alejarnos de Dios, avergonzados por nuestros pecados, por lo que hacemos. Qué terrible que es el desprendimiento de la vida. Qué terrible que es terminar esclavos del pecado, avergonzados delante de nuestro Señor.
porque Sansón terminó esclavo. Dice que Sansón lo sacaban al patio para que fuera la burla de sus enemigos. Sansón terminó quebrantado su corazón porque él se creyó autosuficiente, porque él se creyó que con su fuerza podía hacer todo lo que él quería. Usías, Sansón, comenzaron bien, pero no terminaron tan bien. ¿Sabe cuál es el problema? Que no es como nosotros comenzamos, sino que cómo terminamos en el camino del Señor. ¿Cómo terminamos en el camino del Señor? El que persevera hasta el fin, dice la palabra. Porque el Evangelio no es una carrera de competencia, sino que es una carrera de a poco, lentamente, hacia arriba, no hacia abajo. El Evangelio es la permanencia, estar regado en la vida. La permanencia es estar sujeto a su palabra. La permanencia es estar en obediencia a su palabra. Y qué triste que es ser autosuficiente, independizarnos de Dios. Qué triste que es cuando un hijo de Dios es humillado por sus enemigos. Porque ya no tenemos la cobertura del Señor. Porque ya no tenemos a Dios en primer lugar. Amén. Y los otros dos ejemplos de la dependencia es en el rey David. David dice que era un dependiente obsesivo del Señor, porque dice que él todo lo que hacía, todo lo que él anhelaba cuando él estaba tranquilo, cuando él tenía que ir a la batalla, cuando él tenía que enfrentar al enemigo, dice que él solamente dependía de Dios. Era un dependiente obsesivo de Dios, porque él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Sí? David dice que era un dependiente obsesivo, porque él dependía obsesivamente de Dios. Dice que cuando David cuidaba las ovejas, cuando David y sus hermanos, dice, lo desprestigiaban, no lo tenían en cuenta, dice que David no tenía cuestionamiento con Dios, no tenía complejos hacia Dios, no se quejaba contra Dios, sino que él dice que adoraba a Dios. Cuando nadie lo veía a David, cuando sus hermanos y sus padres no lo tenían en cuenta, dice que él adoraba a Dios y buscaba de Dios. Cuando él estaba solo en la intimidad, no se deprimía como a veces nos deprimimos, o cuando a veces hay momentos de dificultad, lo cuestionamos a Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy pasando este desierto? Dice que David era un dependiente obsesivo de Dios. David, cuando estaba solo, adoraba a Dios y salieron los mejores salmos de la vida. Y a veces cuando nosotros estamos solos, le reprochamos cosas a Dios y nos independizamos y nos separamos de Él. Porque habla de la independencia y la dependencia de Dios. Porque separados de Él no podemos hacer nada. Y David dice que era un dependiente obsesivo de Dios. Por eso David dice que todo lo que él hacía, todo lo que él buscaba, primero consultaba a Dios. Primero dependía de Dios. Consultaba y dependía de Dios. Aun cuando él se arrepentía,
ahí en 2 de Samuel 5:19, cuando él peca con Betsabé. ¿Y cuántos conocen esa historia que la vimos en Racimo? Cuando David comete el pecado con Betsabé, cuando no estaba en el lugar correcto, ¿no? Cuando David estaba en el lugar incorrecto, cuando David estaba apartado de Dios. Pero dice que David cuando David se arrepentía, dice, era un arrepentimiento genuino y dependiente de Dios. Por eso Dios lo perdonaba, por eso él tenía el corazón conforme a Dios, porque cuando se arrepentía, dependía totalmente de él. Y qué triste, ¿no? Cuando a veces no nos arrepentimos de corazón y no dependemos de él. Cuando peca con Betsabé, dice que ese arrepentimiento hay un corazón dependiente de él. Después del Salmo 23, todos lo conocen: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué nada me faltará? ¿Porque tengo recursos? ¿Porque tengo la fuerza para poder sustentarme? No, porque dependo solamente de mi pastor, que él cuida de las ovejas, que él le da el alimento, que él los unge con aceite fresco en su cabeza. Por eso nuestra dependencia es nuestro pastor, que es Dios, que es Cristo. Ser dependiente obsesivo de él es lo que nos va a llevar a ser esas ramas que no nos vamos a soltar por ningún momento. Que él va a ser la vid y nosotros los pámpanos, cuando somos dependientes obsesivamente de él, cuando estamos dependiendo solamente de él. Y el mejor ejemplo que tenemos en nuestra vida como cristianos es el ejemplo de Jesús. Es el ejemplo de Jesús. Jesús era un dependiente de su Padre. Jesús dice que nada hacía de lo que él quería, sino que solamente hacía y oía lo que el Padre le decía, lo que el Padre le mostraba. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que solo dependamos de él, que tengamos esa permanencia en él, que seamos Cristo dependientes de su palabra, de su cuerpo, de su espíritu. Cristo dependiente de su amor. Jesús, dice, era totalmente dependiente de su Padre. Nuestro éxito no se basa en nuestra fuerza. Nuestro éxito se basa en cuán dependientes somos de su cuerpo, de cuán dependientes estemos escuchando la voz de Dios. Dice que Jesús era dependiente de su Padre. Dice, nuestro éxito como que congregación, dice que va a ser cuán afilado y cuán limpio esté nuestro oído para escuchar la voz de Dios. Ese va a ser el éxito mío, tuyo, de la congregación. Cuán afilado y fino esté nuestro oído para escuchar la voz de Dios. El éxito no se basa en lo que sabemos. El éxito no se basa en nuestra fuerza. El éxito se basa en cuán dependientes seamos de Dios. En cuán arraigados estemos de ese ritmo. Dice que Jesús se iba todos los días a orar al monte. ¿Por qué lo hacía? Si él tenía todos los atributos, si él era Dios, pero era hombre como vos y como yo, y él necesitaba tener esa dependencia de Dios en todo momento. Orarle al Padre por esto, orarle al Padre por lo otro. Dice que Cristo, Jesús, era todopoderoso, tenía todos los atributos, pero él era hombre como yo, dice. Pero dice que él quebrantaba su alma y derramaba su corazón
hacia su Padre. Para tener permanencia, tenemos que derramar, quebrantar nuestro corazón delante de Él, para que nos vaya bien, para que tengamos éxito, para que nuestra familia esté mejor, para que nuestra economía sea mejor. ¿De quién dependemos hoy? ¿De qué o de quién estamos dependiendo? Yo no sé cómo has empezado la semana, no sé cómo ha comenzado este mes, no sé cómo ha comenzado este año, estando cerca, estando apartado, estando ahí desarraigado de la vida. Pero el Señor nos dice, derramá y quebrantá tu corazón hacia mi presencia. La cuestión no es cómo empezamos, sino cómo terminamos en el camino del Señor. Podemos entrenar todo el día, todo el año, pero no es una competencia, sino que es ir de a poco, de a poco, de a poco, hasta llegar. No es una carrera, no es algo que lo tenemos que tener ya, sino que es de a poco, ser permanente. El que persistiere triunfará, dice la palabra. Jesús, el cuarto ejemplo que veíamos, que era todo dependiente de su Padre, era dependiente totalmente del Señor. Y nosotros tenemos que copiar eso. Tenemos que ser como David, como Jesús. Ser dependiente excesivo de Él. ¿Sí? Y ya para ir terminando, dice que la circunstancia de estos varones de Dios, la circunstancia en esa esterilidad de las mujeres de esos seres de la Biblia, Abraham, Isaac y Jacob, las mujeres estériles, dice que ellos en esa esterilidad, ellos dice que desarrollaron fe, desarrollaron dependencia, desarrollaron presencia de Dios. Porque dice que en esa esterilidad ellos desarrollaron fe. Porque cuando hay esterilidad en nuestras vidas, sea cual sea el área, nosotros dependemos totalmente de Él. No hay otra salida, no hay otro recurso. Cuando hay esterilidad en nuestra familia, en nuestro ámbito matrimonial, lo único que nos queda es depender de Dios. Porque cuando viene el momento difícil, cuando viene el momento de prueba, empezamos a desarrollar presencia de Dios. Empezamos a desarrollar fe, empezamos a desarrollar dependencia de Dios, sea cual sea la adversidad. Dice que ellos dependieron, desarrollaron aún más y más. Hay cosas estériles en nuestra vida que provocan una dependencia obsesiva de Dios. Pero es necesario que en nuestra esterilidad empecemos a estar arraigados de la vida. Empecemos a depender solamente de Él. Empecemos a tomar decisiones correctas. No depender de algo o de alguien. Si estamos pasando un momento difícil, es el momento donde tenemos que decir, Señor, yo hoy declaro que vos sos la vida. Yo hoy declaro que nosotros somos la rama. Decirle al Señor que hoy rendí tu corazón al Señor y ser dependiente del Señor. Pablo, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 12:9, que Pablo, siendo Pablo el apóstol, le decía, Señor, quita de mí esta debilidad, quita de mí este dolor.
siendo yo el apóstol, siendo yo el apóstol Pablo. Y el Señor, ¿qué le dice? En 2 de Corintios 12:9, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Pero yo soy Pablo, Señor. Pablo, bástate mi gracia, porque mi gracia es mejor vista en ti. Es suficiente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en mi debilidad, sea lo que sea. Hay cosas en nuestra vida que lo único que va a hacer es solamente depender de Dios. Hay cosas en nuestra vida que solo vamos a tener que depender totalmente de Dios. ¿Sí? Totalmente de Dios, sea como sea. Vamos a adorar al Señor. Oramos. Bueno, vamos a ponernos de pie. Vamos a decirle al Señor en este tiempo. ¿Sí? Vamos a decirle al Señor que Él sea la vida y nosotros los pámpanos. Cerrá tus ojos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos estás hablando en este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque no queremos ser nosotros la vid, Señor. Queremos ser las ramas, Señor. Queremos que seas tú la vid verdadera, Señor. Porque separado de ti, Señor, nada podemos hacer, papito. Te pedimos, Señor, que tú nos estés tocando con tu palabra, como espada de dos filos, como dice tu palabra, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Padre, que podamos, Señor, poner en práctica tu palabra, Señor. Que no seamos autosuficientes, Señor. Que no sea con nuestra fuerza, Señor. Tu palabra dice, no es con espíritu, no es con ejército, sino es con tu poder y tu poderoso espíritu, Señor. Gracias, papito. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu alabanza. Gracias por tu adoración, Señor. En el nombre de Jesús, dale toda la gloria y la honra a Él. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias,